Buenas con todos, buenos días con todos. A ver, el día de hoy vamos a hacer el temita de función trigonométrica inversa parte 2, ¿no? En esta parte 2, porque ya vimos la parte uno, vamos a un poco consolidar cómo reconocer una función inversa, ¿no? O cuáles son las características para que sea una función inversa. Porque, a ver, en álgebra, ¿no? De repente ya han visto en álgebra algunos, ¿no? Otros en academia, que las funciones inversas vienen de ese curso, ¿no? Usualmente. Se toca más el tema de función inversa, ¿no? Un poco más profundo, más teórico, ¿no? Y ya luego en trigonometría ya se puede ver con más calma lo que es función trigonométrica inversa, ¿no? Entonces, simplemente es el dominio y el rango es como que hacen un switch, ¿no? Un cambio, ¿no es así? Entonces, en este cambio, que hay de dominio y rango, ¿no? Se vuelve a rango dominio, ¿no? El dominio se vuelve rango y el rango se vuelve dominio, ¿no? Entonces, hay ese cambio, ¿no? La función trigonométrica inversa 2. Bueno, en esta parte. Entonces, profe, supongamos que yo tengo una función, entonces, una función f, ¿no? Que tiene para ordenado 1,2, 7,3, 8,9, 16,6 y menos 1, menos 2. Entonces, la función inversa sería al revés, 2, 1, 3, 7, 9, 8, 6, 16, menos 2, menos 1. Sí, pero ahora recuerden algo. No siempre al invertir los pares ordenados de una función se obtiene una función, porque hay condiciones para que tú puedas invertir una función. Y esto es lo que sucede en las funciones trigonométricas, ¿ya? Por ejemplo, el problema o el gran problema de las funciones trigonométricas, por ejemplo, la función seno tiene esta forma y es periódica. Y al ser periódica no puede tener una función inversa, porque es periódica. Lo mismo con la función coseno y la función tangente, son periódicas siempre. Por lo tanto, no pueden tener una función inversa. ¿Por qué? Ahorita van a ver. ¿Ya? Con este ejemplito un poquito. Un ejemplo, por ejemplo, una función f que tiene pares ordenados 3,4, 5,3, 7,-1, 6,4, 2,1. ¿Qué pasa? Cuando tú le haces su función inversa, que es invertir, ¿no? El dominio sobre el rango dominio, sería 4,3, 3,5, menos 1,7, 4,6, 1,2. ¿Qué pasó? Que se repite en el dominio. O sea, este conjunto no sería función, ya que hay dos pares ordenados diferentes, con igual primera componente, o sea, el dominio, ¿no? Eso significa que no toda función posee inversa, sino que precisamente debe cumplir una condición. Y acá viene la condición de las funciones inyectivas. ¿Está bien? Una función f se llama inyectiva univalente o uno a uno, cuando cada elemento de rango es imagen de un solo elemento del dominio. ¿A qué se refiere? Que a un número del dominio le corresponde un número de rango, ¿ya? Y no puede ser distinto así. O sea, por ejemplo, si a uno le corresponde 2, ya luego en la función a uno no le puede corresponder 8, por ejemplo. Ya no. El uno ya está copado con un número, ¿no? Uno 2 suficiente. Luego 3 5, 7 menos uno y 5 2, ¿no? Pero, profe, en este caso, el 2 también el dominio, claro, acá también existe el problema de rango. Si se repite rango, también existe el mismo problema. ¿Está bien? También hay que tener cuidado. Por esa razón, no es inyectiva, ¿ya? Ahora, en el segundo caso, la función 2, por ejemplo, esto no tiene inversa, ¿ya? Si no es inyectiva, no tiene inversa. Ahora, la función 2, tenemos 3,5, 4,7, 5,6, 9,-1. Ni uno se repite, ni uno, ¿no? Por lo tanto, sí es inyectiva. En la función 3, 1,4, 5,6, 6,3, 9,6. Acá también se repite el rango, ¿no? Hay dos 6. Sí, por lo tanto, tampoco es inyectiva. Ahora, esa es la manera, de repente, matemática de que podíamos verlo, ¿no? Pero en la manera gráfica es un poco más fácil reconocer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un gráfico de esta manera, de esta función, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que es inyectiva? Haciendo trazos horizontales. Si los trazos horizontales cortan en un solo punto, ¿ya? Si solamente cortan en un solo punto, ¿qué significa? Que es una función inyectiva. Pero ¿qué pasa si acá, por ejemplo, tenemos una función tipo un corazoncito y yo digo, voy a trazar un horizontal? ¿Qué pasa? Hay cortes en varios puntos, miren, en cuatro. Acá hay en dos. Y yo puedo seguir por acá hay dos, sí. Pero basta que con uno, o sea, solamente una línea horizontal, ya tenga más de un punto de corte, hace que no sea inyectiva. ¿Está bien? O sea, simplemente con esto, por ejemplo, con este trazo horizontal, ya estás demostrando que no es inyectiva.
¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo que el rango se repite para distintos dominios, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Supongamos que acá es el punto, pues, -5 y acá es el 1. Y este es el punto 8. O sea, este es el par ordenado -5,8, ¿no? En ese punto, y este punto es el par ordenado 1,8. Supongamos, pues, ¿no? Algo así. Entonces se está repitiendo, por lo tanto, no es. Por esa razón, ¿no? No es inyectiva. Muy bien. Y esta función tampoco, ¿no? Porque esta función es así. Entonces, ¿qué sucede? Tú le trazas una horizontal y mira, corta en 5 puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Entonces, ¿cómo reconocer una función inyectiva? Cuando corta en varios puntos. ¿Está bien? O sea, corta en más de un punto, no es inyectiva. Entonces, profe, entonces, si decimos las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, esta es la función seno, ¿no? Profe, en esta función periódica, si yo trazo una horizontal, por lo tanto, no son inyectivas las funciones trigonométricas. No, entonces las funciones, profe, no tienen inversa. O sea, las funciones trigonométricas no tienen inversa. Usted me mintió en la clase pasada, porque la clase pasada usted dijo que la función seno, coseno sí tiene inversa, ¿no? Está hablando del arco seno, el arco coseno, rotangente. Lo que se hizo para sacar la inversa de esto fue simplemente hacer un corte. ¿Cómo así? Dijeron, imaginemos que todo esto no está, ¿ya? Y eso tampoco está. Entonces, ¿qué pasó acá? Si tú solamente consideras esta función, se vuelve inyectiva la función. Por lo tanto, ¿qué sucede? Sucede que cuando tú vas a convertirlo en inversa, bajo estas condiciones, sí va a ser una función inyectiva, ¿no? O sea, va a tener una función inversa. O sea, hay que condicionar a la función. ¿Para qué? Para que tenga una función inversa. ¿Está bien? Listo. Entonces, por ejemplo, ¿no? De menos pi medios a pi medios, ¿la función qué es? Es inyectiva. Obviamente, de acá a acá es inyectiva. De pi medios a 3 pi medios, ¿no? O sea, de acá a acá, de acá a acá, es inyectiva también, ¿no? Porque solamente se corta un punto, o sea, solamente para esta función, y te olvidas de lo demás, obviamente. Y de 3 pi medios a 5 pi medios también es inyectiva. Por lo tanto, ahí se crea ese pensamiento de los ranguitos, ¿no? O de los dominios. Algunos dirán, profe, ¿dónde sale eso, no? ¿Cómo se demuestra? Básicamente es por esa razón. Tienes que buscar una función inyectiva trigonométrica para poder formar, ¿no? Tus arcosenos, arcocoseno y arcotangente. Ahorita vamos a ver de eso. Pero vamos a seguir hablando un poco de álgebra, ¿ya? Combinando con trigonometría. Miren, cuando una función y es inyectiva, en todo su dominio, ¿no? Debemos obtener su inversa, ¿no? Cambiamos el y por el x y el x por el y, o sea, el dominio por rango y rango por dominio, ¿no? Entonces, si yo digo que una función y, ¿no? Es un f de x, que es igual a 3x más 2, es inyectiva en todo su dominio, ¿no? Porque esta es su gráfica. Es una lineal, ¿no? Una gráfica lineal. Entonces, bueno, siempre se va a cortar en un punto en las horizontales, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se invierte? El y se vuelve x y el x se vuelve y. Ahí está, se está transformando. ¿Y qué hacemos? Despejamos el y, ¿no? El y lo deja solito. De tal manera que te queda que y es igual a x menos 2 entre 3. ¿Y cómo se expresa esto? Que y va a ser igual a la función inversa de x. Y se pone como un asterisquito, ¿no? Indicando de que es una función inversa. Función inversa de x es igual a x menos 2 entre 3. O sea, es y inversa. ¿Eh? Listo, nada más. O sea, ese es el único cambio que se debe hacer para descubrir cuál es la función inversa. Sí. ¿Está bien? Ahora, vamos al siguiente punto, vamos a las gráficas. Cuando revisemos las funciones trigonométricas, podemos notar que todas ellas son inyectivas. Por lo necesario, debemos redefinirlas, restringiendo su dominio a un intervalo donde sí sea inyectiva, ¿no? Sin alterar su rango, obviamente, ¿no? Por ejemplo, que les estaba diciendo, pues, ¿no? Miren, esta de acá, el coseno, por ejemplo, la función coseno, es periódica, ¿no? O bueno, esta función no es coseno, ¿no? Porque, bueno, es un poquito achatada por acá. No sería una función. Es una función trigonométrica, una función X. La cosa es que esta función no puede ser, ¿no? Porque tiene varios puntos de corte. Entonces no es inyectiva, entonces no tiene inversa. Esta de acá tampoco, porque si yo trazo, también. Igual acá, ¿no? O acá no. Acá sí. ¿Por qué? Porque si tú trazas, no tiene corte, pues mira, solamente uno. Uno, uno, siempre va a ser uno. Por lo tanto, ¿cómo se hace la función inversa? Se hace la imagen, ¿no? ¿Cómo se grafica una función inversa? Hay dos posibilidades, tabulando, o sea, hallando la función inversa y tabulando, y otra es hacer respecto a la imagen de x es igual a y, ¿no? Ahí está.
Simplemente como un espejito y lo reflejas, ¿no? Y ahí está tu función inversa, ¿no? Listo. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí se refleja la curva f respecto a la recta igual a x de manera simétrica, ¿no? Básicamente es porque es la imagen, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora así de trigonometría, ¿ya? Ya les di un pequeño concepto para que luego entiendan y luego cuando les digan las cosas sepan por qué son, ¿no? Hay que saber, si no, para qué o por qué lo harían, ¿no? No son robots que simplemente hacen algo, ¿no? Sin pensar. Por esa razón se les da un contexto, ¿no? Para que entiendan un poco más. Bueno, entonces, vamos a ver las funciones trigonométricas inversas con las gráficas. Por ejemplo, esta es una función coseno, digo seno, ¿no? Y puedo seguir graficando, ustedes ya saben, la gráfica puede seguir, ¿no? Y por acá también. Pero ¿qué pasa? Ya sabes, tú ya sabes que no pueden ser inyectivas, ¿no? Porque haces así, hay varios puntos de corte. Por lo tanto, ¿qué dijeron? Bueno, en este caso vamos a darle, ¿no? Límites. Vamos a trabajar solamente de este punto a este punto. O sea, de menos pi medios a pi medios en la función seno. O sea, ¿para qué? Para que sea inyectiva. Por lo tanto, cuando tú grafiques su función inversa, o sea, respecto al y de x, ¿no? Si lo hacemos respecto a la propiedad que les enseñé, te quedaría algo así, pues, ¿no? Su reflejo, por ejemplo, de esto es esto. Y su reflejo de esto, de por acá, sería esto. Por eso tu función inversa queda así. ¿Ven? O sea, esta es la función arcoseno. Y esa es una de las razones por la que el dominio del arcoseno es de -1 a 1. Y su rango va a ser de menos pi medios a pi medios. ¿Está bien? Recuerden que es un cambio, ¿no? Cambian el dominio por el rango, ¿no? Acá está. Dominio se vuelve rango, en este caso, ¿no? Y acá el rango se vuelve dominio, ¿no? Listo. Entonces ya hablamos, ya conocen el arco seno, ya les presenté la clase pasada. Simplemente acá estamos determinando por qué suceden estos, ¿no? Y saber los intervalos. Entonces ya tienen claro que el dominio de una función inversa va de -1 a 1 y que el rango va de menos pi medios a pi medios. Y ya saben la razón por la que sucede eso. Y bueno, eso también ya hablamos la clase pasada, que el arco seno de un negativo, o sea, un menos x, va a ser igual a ¿quién? A menos arco seno de x. Lo mismo sucede para la función inversa del coseno, o sea, el arco coseno. Profe, lo mismo, ¿no? La forma es periódica, o sea, no es inyectiva. Por lo tanto, ¿qué dijeron? Vamos a agarrar un tramito donde sea inyectiva, o sea, de 0 a pi, ¿no? Entonces, la función coseno de 0 a pi es inyectiva, solamente esto. Por lo tanto, como es inyectiva, que dijeron, bueno, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es simplemente decir, si la función va a ser de 0 a pi, ¿no? Su dominio, su rango va a ser de 0 a pi. Ahí está. Y si la función va a ir de 0 a 1, o bueno, de -1 a 1 su rango, entonces para el arco seno la inversa sería su dominio de -1 a 1. Es un cambio, como se dan cuenta, ¿no? Y ahí está graficado. Listo. Y bueno, el arco coseno negativo ya saben que es igual a pi menos arco coseno de x. Ya vimos eso en la clase pasada, ¿no? Listo. Entonces la función inversa se transforma así. Ya saben que es un cambio, ¿no? Es un cambio. Y lo mismo sucede en la función tangente. Profe, la función tangente son varios intervalos, ¿no? Con asíntotas, sí. Pero solamente se va a tomar una grafiquita de menos pi medios a pi medios. La demás te olvidas que existen. ¿Está bien? Simplemente por cuestiones de hacerla inyectiva. De tal manera que cuando la hace su inversa, se vuelve así, ¿no? Y como acá su dominio era de menos pi medios a pi medios, su rango se vuelve de menos pi medios a pi medios. Y como acá su rango va a ser de menos infinito a infinito, su dominio en la función inversa se vuelve de menos infinito a infinito, ¿no? Por lo tanto, ahí está. Su dominio de menos infinito a infinito de la inversa y su rango de la inversa, ¿qué es? De menos pi medios a pi medios. ¿Está bien? Y ya saben que el arco tangente de menos x es igual a ¿quién? A menos arco tangente de x. Muy bien. Entonces, eso es una explicación breve, rápida, de lo que son las funciones inversas, que nos sirve más que nada para que, para poder condicionar el dominio de rango con el que vamos a trabajar, porque usualmente las funciones inversas trabajan con eso. Te dicen, ¿cuál es el rango de esta función? ¿No? Y te ponen pues un monstruo que tú tienes que ir deduciendo. Y si sabes las condiciones, puedes trabajarlo de una manera sencilla, ¿no? Es bonito tener el gráfico en mente también, ¿eh? Los gráficos ayudan bastante para que luego te ubiques. ¿Eh? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la número uno. Y voy a dejar que lo intenten, la idea es que lo intenten, como les digo, ¿ya? De repente ese tema ya lo vieron, ¿no? Ya lo conocen muchos, entonces
bueno, vamos a darles la oportunidad que lo intenten, que es el objetivo. Pero en caso no lo conozcan, bueno, ya les di una pequeña presentación. Y también les voy a dar una pequeña ayuda, ¿ya? Para que luego no me digan que no les ayudo. A ver, la uno que dice, dada la función h de x, que es igual a un medio del arco coseno de 2x más pi cuartos, te piden allá el rango de h. Bueno, te están pidiendo el rango, ¿no? Entonces tienes que partir a partir del arco coseno. O sea, ¿qué te dice el arco coseno? Veamos la fórmula del arco coseno. El arco coseno, su dominio va de -1 a 1. Entonces tienes que partir de ahí, ¿no? Profe, pero este es 2x, pero eso no varía su dominio. Bueno, su rango, mejor dicho. O sea, el arco coseno 2x, ¿no? Va a estar predeterminado. ¿Para quién? No, acá me falta una C. El largo coseno de 2x va a estar predeterminado ¿para quién? De menos de 0 a pi, ¿no? Claro, de 0 a pi. Entonces, en este caso, digo, profe, pero si es el doble de x, ¿no sería distinto? No, porque solamente estás cambiando ¿qué cosa? El periodo, ¿no? Que sería cosa de su dominio. Y el dominio cambia, pero su rango no cambia, o sea, sigue siendo de 0. Ya, yo lo voy a hacer, ya, porque creo que ya con esto él se ve demasiado. Pero bueno, entonces, ya está predefinido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben, eso hemos visto en funciones trigonométricas. Cuando tú afectas el dominio o lo multiplicas por 2, en este caso en una función trigonométrica, afectas el periodo, ¿no? De tu dominio, nada más. Tú estás afectando otra cosa. Entonces, el rango sigue siendo el mismo, el arco coseno 2 de x, o sea, de 0 a pi. Luego multiplicamos por un medio para darle forma, ¿no? Acá ponen por un medio como explicación. Sería un medio del arco coseno de 2x. Entonces, si multiplicas por un medio y multiplicas por un medio de los lados, pues, ¿no? 0 por un medio, 0. Pi por un medio, pi medios. Y para darle forma por última vez, se suma pi cuartos. Entonces, sumamos pi cuartos. Si sumas pi cuartos, a ver, esto lo voy a copiar. Vamos a copiarlo. Entonces, si tú le sumas pi cuartos, tienes que sumar pi cuartos a los dos lados, ¿no? Entonces, al costado sería 0 más pi cuartos, va a ser pi cuartos. Pi medios más pi cuartos va a ser 3 pi cuartos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que esto es la función h de x. ¿Ya la formé? ¿No? Ya formé la función h de x. O sea, h de x va a pertenecer, o sea, el rango pertenece desde pi cuartos hasta 3 pi cuartos, ¿no? Y sería C cerrado, ¿no? La respuesta sería la C de casa. Sencillo, ¿no? O sea, hay que tener por eso las condiciones de funciones trigonométricas en la cabecita, para que luego, si ves un 8x, 16x, 20x, no creas que va a afectar, a menos que te hablen de dominio, ¿no? Ahí sí cambiaría un poquito la lógica. Pero en este caso no afecta, ¿no? Los valores mínimos o máximos que pueda tener el arco coseno. Bueno, entonces, esa sería la 1, ¿ya? Ese sería el número 1. Por eso es importante saber el dominio y el rango de las funciones inversas con las que vamos a trabajar toda esta clase, ¿ya? Bueno, vamos a la 2. ¿Qué dice? Grafique la función g de x, sabiendo que es igual a 2 veces el arco seno de 2x menos 3. Bueno, vamos a ver, pongan a prueba todo lo que han venido aprendiendo acá en funciones, que hemos visto cómo graficar funciones, por si acaso, ya lo han visto. Entonces tienen una noción de cómo podrían trabajar, ¿ya? Les doy 2 minutos, encuentren la gráfica que se acercaría. A ver, voy a copiarles la gráfica del arco coseno para que tengan una idea de cómo deberían comenzar, ¿no? Ahí está, por si acaso, y les voy a pasar. Ahí está, ¿ya? Esta es la función arco coseno. Bueno, no, el arco seno te están diciendo. Saque arco coseno. Ya. La función arco seno sería esto. Listo. Vamos a partir con esto entonces, ¿ya? Les doy 2 minutitos. Esta es la función arco seno, ¿ya? Esta va a ser la función arco seno. Y a partir de eso ustedes tienen que deducir o darle forma para que quede así, ¿no? Ahora vamos a ver. Me dice sus respuestas por el chat. Espero 2 minutos a 3 como máximo, ¿ya? Listo.
Miren, chicos, los ejercicios de funciones cuando son para graficar, porque muchas veces te piden graficar funciones en exámenes de admisión o por exámenes, no sé, que te van a pedir más adelante. ¿Las funciones inversas son importantes? Sí, ¿no? Para carreras un poquito de ingeniería o también para carreras así de programación, ¿no? Ahí te sirve ese tipo de análisis, ¿no? Que tienes que supuestamente ya saberlo, ¿no? No vas a estar aprendiendo recién, algo de pre. Entonces, ¿cómo se grafica? ¿No? ¿Cómo se grafica ese tipo que son de álgebra? Porque, a ver, las mismas condiciones de álgebra que hemos aprendido hace 2 semanas o 3, si no me equivoco, de cómo graficar, se aplican acá. Entonces, primero hay que multiplicarle por 2 al x, porque, a ver, es arco seno 2x, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma arco seno 2 de x? Entonces, primero hay que partir de ahí. Y recordamos, ¿no? Hay que recordar que cuando tú multiplicas por 2 una función, su periodo se achicaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodo disminuía. Entonces, en este caso, y teniendo una gráfica condicionada, porque ustedes saben que la gráfica está condicionada, o sea, solamente va de -1 a 1 en su dominio y de menos pi medios a pi medios en su rango. Por lo tanto, si es 2x, ya no va a ser de -1 a 1, sino va a ser de -1 medio a 1 medio, ¿no? Porque de tal manera, en ese dominio, ¿qué va a pasar? Va a cumplir su rango de menos pi medios a pi medios. ¿Está bien? Listo, ¿no? O sea, se parte a la mitad su dominio, por así decirlo, ¿no? De -1 medio a 1 medio. Listo. Ahora, o sea, ¿su rango no cambia? No, su rango no cambia. Como les dije, como el ejercicio pasado, acá el arco coseno de 2x, sí. El dominio cambia, pero su rango sigue siendo el mismo. O sea, lo que me importaba acá era, bueno, todo el arco coseno, ¿no? Sigamos. Ahora, le voy a restar -3 a lo que está adentro, no a la función, al todo el arco coseno, no, a lo que está adentro. Por lo tanto, cuando tú restas a lo que está adentro, o sea, trabajas con el x solamente, cuando tú afectas solamente el x y le restas 3, tu función va a avanzar hacia la derecha. O sea, esto de acá va a aumentar 3 hacia el otro lado. O sea, de -1 medio tiene que avanzar 3. Pero acá como está el 0, sería 1 medio y acá tendría que aumentar ¿cuánto? A ver, 5 medios más, ¿no? 5 medios más para que sea 3. O sea que el nuevo punto acá sería 5 medios. Y si de acá queda 1 medio, avanza 3, sería 7 medios, ¿no? Si ese punto de 1 medio avanza 3, 1 medio más 3, 7 medios. O sea, sería, ahora la nueva gráfica sería así. Tu gráfica va a ser así ahora. ¿Eh? Bueno, y acá, bueno, muy grande, ¿no? Muy grandecito, ya. Por ahí aproximadamente, ¿ya? Y acá es el punto 3, ¿no? Porque si este es el punto 0, aumentó hasta acá 3, ¿no? Y esto sería tu gráfica, arco seno de 2x menos 3. Y lo único que te falta ya que sería, bueno, y el rango sigue siendo el mismo, ¿no? De pi medios a menos pi medios, obviamente, eso no cambia, sigue siendo igual. ¿Ya? Acá es menos pi medios y acá sigue siendo pi medios. Y solamente queda una cosa, que sería el doble. Y tú cuando duplicas, ahora sí estás afectando a tu función, o sea, al arcoseno. Por lo tanto, ahora sí tu función se duplica. O sea, tu rango se va a duplicar de lo que da pi medios por 2 pi, menos pi medios por 2 pi. Por lo tanto, la gráfica, ¿cómo quedaría? O sea, la gráfica que te piden quedaría así. Voy a hacer un poquito más chiquito. Te queda así, pues. Y es bueno que lo sepan hacer, porque a veces te piden los puntos, ¿ah? Así, de pi a menos pi, ¿no? Los puntos serían 5 medios, 3 y acá 7 medios, ¿no? Ahí está. O sea, la clave sería de la función sería la A, ¿no? La A, claro, la A sería. Entonces la respuesta sería la A. ¿Sí? Nada más. ¿Ven? Nada más, sencillo. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería, ¿no? La función. Ahora, estoy grabando. Entonces, como se han dado cuenta, son básicamente las propiedades de álgebra, ¿no? Supongo que su profe de álgebra les enseñó funciones, o bueno, en la academia les enseñaron funciones, cómo graficar, cómo se mueven las grafiquitas, ¿no? Creo que también hicimos en funciones trigonométricas, ¿no? Las directas o las normales, eh,
cómo se trabajaría, ¿no? O sea, cuando se restaba, qué pasaba cuando se sumaba el X, ¿no? Cuando al Y se afectaba, ¿no? En este caso le estoy explicando un poco qué pasa cuando lo duplicas, ¿no? En una función trigonométrica, ya no algebraica, ¿no? Las algebraicas son un poquito más fáciles, ¿no? Bueno, aunque depende, ¿no? Si te ponen valor absoluto, ahí tienes que ir a sacar otras cosas, ¿no? Y puedes deducir muchas veces, ¿ah? No creas que tienes que aprendértelo necesariamente. Obviamente debes aprendértelo, pero tienes que tener criterio. Si tienes criterio y comprendes cómo varía una gráfica con las acciones que tú hagas, no vas a tener ningún problema, ¿ya? Si es que, bueno, hay criterios, sí, pero también puedes pensarlo para luego también hacerlo, ¿no? De esa manera es un poco más fácil. Claro, siempre las has llevado, ¿no? Por ahí. Bueno, sí, usualmente ahí se enseñan también. Ahí son un poquito más interesantes, ¿no? De logaritmo. Claro, las funciones, por ejemplo, también tienen condiciones, pero las que les estoy enseñando, por ejemplo, no tienen restricciones. ¿Por qué? Porque en la misma función tiene restricciones, ¿no? Cosa muy distinta sería si fuera así, ¿no? Uno entre arco, por ejemplo, coseno, pues de x menos 3, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo te pido que grafiques esa función, ¿qué condición debes poner? Que el arco coseno no puede ser cero. Entonces ahí ya estás condicionando tu función para que la grafiques. ¿Ves? Digamos que las funciones que les estoy enseñando son básicas, pero son para que su aprendizaje sea poco a poco, ¿no? Tampoco les voy a enseñar de golpe en funciones difíciles, sería ilógico, ¿no? Además, recién les estoy enseñando, ¿no? Si ya fueran mis alumnos antiguos de repente, probablemente ya les daría un poquito más de nivel o cosas así, ¿no? Porque ya sé qué cosas les he enseñado, ¿no? En mi caso, recién les estoy enseñando. Entonces, lo que es poco a poco, ¿no? También presentándoles el tema. De repente nunca la han llevado, no sé. Entonces, vamos ahí. La 3, ¿qué dice? Grafiquen la función h de x, que es igual a un medio del arco coseno de x menos 3 más pi medios. Entonces, les voy a presentar la función arco coseno para que ustedes lo hagan. Mi objetivo siempre ya saben que es que ustedes lo intenten, porque si ustedes no lo hacen, luego cuando yo lo haga va a parecer fácil, ¿no? O de repente si ustedes lo hacen, bueno, les parece fácil, ¿no? También puede ser posible, no hay ningún problema. Pero esta es su función inicial con la que tienen que trabajar, ¿ya? Van a trabajar con esta función arco coseno. Ups, entonces lo pego. Sería la función arco coseno de x, ¿ya? Y a partir de esto, ustedes van a tener que graficar su función. Es muy parecida a la anterior, ¿no? Bien parecida. Entonces ya saben cómo trabajar primero por dentro y luego van saliendo poquito a poquito. ¿Está bien? Luego salen poco a poco. Muy bien. Les doy 2 minutos a 3 minutos para que lo hagan. Ahora creo que sí lo pueden hacer. Voy a recordar, ya les di una pequeña idea, así es que vamos, ustedes pueden. El ejercicio para comenzar, no, para comenzar, tenemos que graficarlo de una manera, se puede decir, de adentro, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? O sea, primero comenzamos restándole 3 al X. Cuando tú le restas 3 al X, vas a mover a la derecha, ¿no? 3 a la derecha. Entonces, este punto, que está en -1, se va a mover 3 a la derecha. O sea, 1 es de media acá y 2 más se va a medir hasta acá. Entonces sería por acá, pues no vamos a suponer que es 2 acá. ¿Ya? Del -1 se ha movido 3, pues obviamente. Y el 0 se va a mover 3. O sea, por acá sería 3. Y el 1 se mueve 3, o sea, 4. O sea, por acá 4, por acá 3. De tal manera que tu gráfica llega acá. Así. ¿No? Algo así. ¿Ya? Y por acá está el punto pi. ¿No? Le hemos movido 3. O sea, estamos graficando el arco coseno de x menos 3. ¿Ya? Este es el arco coseno de x menos 3. Ahora, si multiplicamos por un medio, ¿qué estamos haciendo? Afectando a la función, ¿no? Como afectamos a la función, le estamos sacando la mitad a la función, o sea, su rango. Por lo tanto, pi sería pi medios, o sea, la función se achica. O sea, todos los valores que están acá se van a achicar a la mitad. Por lo tanto, la gráfica se achica, ¿ya? Lo voy a graficar acá nomás. O sea, de lo que está acá, el dominio no cambia, obviamente, sino esto de acá
se achica, ¿no? Así. Y se achicó, ¿no? Porque todo se vuelve la mitad, pues, ¿no? Entonces, pi medios. Y como está a cero, bueno, cero entre 2, 0, pues sigue siendo cero, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿esta sería la nueva gráfica? Sí, esta sería la nueva gráfica, ¿ya? Ahora, luego, ¿qué más te dicen? Esto sería por un medio, ¿ah? Esta es la gráfica por un medio, por ese caso. Y luego le sumas pi medios. Pero tú cuando le sumas pi medios, le estás sumando pi medios no al x, le estás sumando pi medios a la función. Por lo tanto, ya no se está moviendo de izquierda a derecha, sino se mueve hacia arriba, ¿no? Entonces, esta función va a subir pi medios hacia arriba. O sea, si su punto acá era pi medios, ¿dónde va a acabar? Pi medios más pi medios, pi. Entonces, vamos a graficar, ¿ya? Encima nomás. Vamos a graficar, sería así. Sería por acá, de pi medios más pi medios, pi. La función del medio quedaría por acá. Y cero más pi medios sería pi medios, o sea, por acá. Bueno, para ser un poquito más lógicos, mejor lo voy a borrar todo, esto de acá, ¿ya? Mejor lo borro, porque de repente no va a ser muy real, ¿no? Ya, a ver. Sería algo así. Listo. Este punto de acá sería pi medios. El punto que antes de pi medios más pi medios, pi. Entonces la gráfica sería algo así, ¿no? De esta manera. Entonces, esto sería la función h de x, ¿no? Con todo más pi medios. Ya está. ¿Ven? Entonces, la que más se parece es la A, ¿no? La A es la que más se parece. Porque, miren, está condicionada. Acá, si te dijeran los puntos, por ejemplo, acá sería el punto 2, ¿no? Acá el punto 2, acá el 4, acá es pi medios, y acá es pi. Y hay algunas gráficas que te ponen así, ¿ah? Te ponen sus valores, así que tengan mucho cuidado. No siempre te lo ponen así, ¿no? Sin los puntos. Bueno. Y en otros casos te ponen las gráficas un poquito medias amorfas, ¿no? Para que sepas reconocer con cuál vas a trabajar. Bueno, por ahí uno lo hizo. Me alegra que lo haya hecho uno al menos. Está bien. Entonces vamos a la 4, ¿ya? Ya aprendieron, ¿no? Pero este tema ya hemos hecho, creo. Ya hemos hecho. Bueno, vamos a la 4 para no perder mucho tiempo. Ya luego las 5 les dejo porque ustedes van. A ver, ¿qué dice la 4? Halle el dominio de la función f definida por g de x, que es igual al arco seno de x más 1 sobre 3, más el arco coseno de 2x menos 1 sobre 5, más pi medios. Entonces, aquí no te están pidiendo el rango, por lo tanto yo no tengo que analizar todo esto. Simplemente tengo que analizar el x, o sea, lo que está dentro de los arcos, ¿no? O sea, dentro del arco seno está el x más 1 sobre 3. Dentro del arco coseno está el 2x menos 1 sobre 5. Pero hay que ver qué es lo que cumple lo que está dentro, qué es lo que tiene que cumplir, o sea, su dominio. Entonces, en un arco seno, su dominio que cumple, que está de menos 1 a 1. En un arco coseno que cumple su dominio, que está de menos 1 a 1. Por lo tanto, el dominio de lo que está adentro, o sea, el x más 1 sobre 3, va a ser de menos 1 a 1, porque el dominio del arco seno te da ese rango, bueno, ese dominio, ¿no? Que puede trabajar, ¿no? O ese intervalo. Y lo mismo sucede para el 2x menos 1 sobre 5. El arco coseno solamente puede trabajar también de menos 1 a 1, o sea, no puede trabajar de otro punto a otro punto, ¿no? Ese es su intervalo, ¿ya? Ahí está. O sea, profe, el pi medios, eso de ahí que está afuera no me interesa, no. Cosa distinta sería si te pidieran el rango de la función g de x. Acá te están pidiendo el dominio de la función, ¿no? Acá debe ser función g, porque la función se llama g, ¿no? Bueno, simplemente ¿qué hacemos? Despejamos, ¿no? Multiplicamos por 3 para sacar esto, ¿no? La división. Por 3 sería 1 por 3, 3 menos 1 por 3, menos 3. Si le quiero quitar el 1, le resto menos 1. Si resto menos 1, sería 3 menos 1, 2. Menos 3 menos 1, menos 4. Y se quedó solito el x. Ya lo despejé. Al otro lado, lo mismo. El 5 está dividido, entonces multiplico por 5 a todos. Si multiplico por 5, multiplico a los dos lados por 5. Menos 1 por 5, menos 5. 1 por 5, 5. Luego, 2x menos 1, le sumo 1. Si le sumo 1, se va al menos 1, ¿no? 5 más 1, 6. Menos 5 más 1, menos 4. Luego, para sacar el 2x, dejarlo solo, lo divido entre 2. Si dividimos entre 2, sería 6 entre 2.
3. Menos 4 entre 2, menos 2. Por lo tanto, ¿tengo dos intervalos? Sí. O sea, dos respuestas. No. ¿Cómo hacemos? Tenemos que ordenar los puntos que tenemos, ¿no? Como dicen los puntos críticos, algo así le llaman, ¿no? Algunos, aunque esos son para funciones, pero en este caso también se podría considerar. Y ordenamos en orden. Menos 4 iría primero. Luego va menos 2. Luego va 2. Y luego va 3. ¿No? De tal manera que graficas de menos 2 a 3 es cerrado. Cerrado. Por acá. ¿No? Sería de acá a acá. De menos 4 a 2, cerrado también. Cerrado. ¿No? De tal manera que lo que se intersecte de estos dos intervalos, ¿qué va a ser? El valor, ¿no? O lo que cumpla para este caso. O sea, esta sección de acá. De menos 2 a 2. ¿Está bien? O sea, esta sección de acá sería la intersección. Por lo tanto, ¿qué significa? Que X tiene que pertenecer de menos 2 a 2, ¿no? Entonces la respuesta sería la A, ¿no? La de amiguitos. La de Alicia. ¿Sí? Sencillo, ¿no? La E. mm, no, no podría salir la E. No puede salir la E. Recuerden que tienen que tener la condición. O sea, unión podría ser, sí. Pero recuerden que el X tiene que cumplir para los dos. No solamente cumple para uno, ¿no? Por ejemplo, no les digo, profe, si cuando X vale menos 3, por ejemplo, para que me entiendan, ¿ya? Si acá X vale menos 3, ¿no? Porque el X es para los dos, ¿ah? No solamente para él. Acá cumple, pero si yo lo reemplazo acá no me va a cumplir. No va a existir un arco coseno cuando X vale menos 3, porque 2 por menos 3 es menos 6, menos 1 menos 7, o sea, menos 7 quintos. Y no existe el arco coseno de menos 7 quintos. ¿Te das cuenta? Por esa razón tienes que hacer la intersección. No puedes hacer la U, la unión en este caso. ¿Está bien? Sí, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Como les digo, acá se tienen que equivocar. ¿Ya? No hay problema. Sus participaciones, si son erróneas, está bien. Más bien tienen que equivocarse acá para que luego en un examen no se estén confundiendo, porque a veces pasa, ¿ya? Y muchas veces pasa. Siempre hay acciones en los humanos que siempre se repiten, y por eso siempre los humanos también aconsejan, ¿no? Es algo que creo que muy pocos perciben, ¿no? Pero siempre sucede, ¿no? Siempre hay acciones que se repiten y muchas veces no se pueden cambiar. Pero bueno, ahorita estamos en tema de filosofía, así que vamos a las 5. Y dice, hay el rango de la función f definida por la función f de x, que es igual al arco seno de seno a la 4 de x más coseno a la 4 de x menos un medio. Entonces, acá ya te están pidiendo el dominio, te están pidiendo el rango, te tienes que trabajar con todo. Ahora la pregunta para ti sería, ¿y cómo trabajo esta función? Bueno, una pequeña ayuda te voy a dar, ¿ya? Para comenzar, ya les voy a ayudar un poco, ¿ah? Quiero que ustedes lo hagan. Se supone que deberían poder hacerlo, ¿ya? O sea, con la ayuda que les voy a dar, creo que sí podría. Esto de acá es muy conocido, ¿no? Ahora, profe, ¿por qué usted siempre tiene que transformar algo? ¿No? De repente algunos me van a decir eso. Porque siempre es mejor trabajarlo con una función trigonométrica, ¿ya? En identidades, en funciones trigonométricas directas o inversas, siempre trabaja con una sola función. Porque si trabajas con dos funciones distintas, lo que a veces sucede es que se combinan los valores. Entonces, no son exactos los valores. ¿No es así? No lo son. Por ende, como no son exactos, caes en un error o caes en un absurdo cuando te sale tu resultado. ¿Está bien? Por eso siempre cuando hablamos de intervalos en ecuaciones, siempre se trabaja solamente con un despeje, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes la forma x al cuadrado más 2x más 3, y yo te digo, ¿qué intervalo va a tener x? ¿No? Bueno, ¿qué intervalo va a tener esta función si x va de menos 4 a 2? Tú dirías, profe, entonces primero hay el intervalo de x al cuadrado, luego el de 2x, y luego lo sumo estos dos intervalos y más 3. Y lamentablemente llegas a un absurdo, porque se combinan ahí las informaciones. Por eso lo que tú buscas que es darle una forma cuadrática, o sea, x más 1 al cuadrado más 2.
Y a partir de eso recién puedes trabajar. ¿Por qué? Porque está solamente en X. Lo mismo sucede en funciones trigonométricas, ¿ya? Que está muy relacionado con el álgebra, como se dan cuenta. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar. Yo adentro veo seno y coseno. Y eso de acá es una propiedad que se demuestra pues con el teorema de Pitágoras, ¿no? Como recordando, ¿ya? Para los que de repente no se acuerdan la propiedad, no hay problema. Esta es una propiedad, una identidad pitagórica. Si tú lo elevas al cuadrado a los dos lados, te va a dar esta forma, ¿no? Usando productos notables o binomio al cuadrado, te da esta forma, que es, si le elevas al cuadrado seno a la 4 de x, más coseno a la 4 de x, más dos veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. ¿Y esto que es igual? 1 al cuadrado, 1. Y si quieres hallar esto, ¿qué sería igual? Esto pasa a restar, o sea, sería 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Si no te acuerdas, bueno, ahí está. Listo. ¿Ya? Demostrado. Algo rápido. Ni siquiera me demora un minuto. 10 segundos nomás. Bueno, profe, pero aún sigue estando en la misma forma. O sea, hay un seno y un coseno. O sea, no, usted no ha progresado en nada, profesor. No, sí hay un progreso. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo doble, ¿a qué es igual? A dos veces el seno por el coseno. Y puedo unir esa idea. Profe, pero ahí dice dos veces seno al cuadrado, por el coseno al cuadrado. O sea, ¿lo elevamos al cuadrado esto? Sí, lo elevas al cuadrado para darle forma, pues, ¿no? Al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo te queda? Sería 2 al cuadrado, 4. Seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. ¿Qué es igual? A seno al cuadrado de 2x. ¿Ahí está? ¿No? Entonces ya tiene más o menos la forma, pero ¿esto cómo sería? ¿Qué forma tendría que tener? Sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Si lo divides sobre 2 a los dos lados, acá te queda 4 entre 2, 2. O sea, 2 seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, ¿a qué es igual? Seno al cuadrado de 2x sobre 2. Entonces, ¿esto qué es igual? Sería 1 menos seno al cuadrado de 2x, todo sobre 2. Y ya le diste la forma de una función trigonométrica, solamente una. ¿Ves? Entonces lo de adentro que va a ser igual. Ya no va a ser un poco más sencillo, ¿no? De trabajar. Va a ser arcoseno de 1 menos seno al cuadrado de 2x entre 2 menos un medio, ¿no? Ahí está menos un medio. Entonces le restamos menos un medio, pues, a esta expresión. Sería 1 menos seno al cuadrado de 2x sobre 2 sobre un medio. Bueno, digo menos un medio. Entonces decimos 1 menos un medio sería un medio. Entonces sería un medio menos seno al cuadrado de 2x sobre 2. Y para que te parezca un poco más bonito, como son homogéneos, te quedaría así, ¿no? 1 menos seno al cuadrado de 2x. Y para que te quede mucho más bonito, puedes aplicar pitagóricas. O sea, eso que es igual. Coseno al cuadrado de 2x sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Esto por si acaso es como que les dijera, ¿no? Seno al cuadrado de 2x más coseno al cuadrado de 2x acá es igual. Esto también es la identidad pitagórica, ¿no? Igual a 1, ¿no? Y simplemente, si esto pasa a restar, coseno al cuadrado de 2x es igual a 1 menos seno al cuadrado de 2x. Ahí está. O sea, toda esta cosita se transforma en esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está la ayuda que les he dado, ¿no? Que es bien grande, creo yo. Entonces, luego de haber despejado, luego de todo eso, ya creo que ustedes les doy esto, ¿no? Ya sería suficiente para que puedan trabajar. Entonces, lo que le piden en concreto, ¿qué es? Haya el rango de la función f de x, que es igual al arcoseno de x de toda esta expresión. Ahí está. Ahora sí creo que lo pueden trabajar. ¿Ya? Arcoseno de x del coseno al cuadrado de 2x sobre 2. ¿No? Ya lo hice, ya lo resolví. Eso de acá que dice el tiene que copiar, si acaso. Ya. Entonces les doy 2 minutos para que me digan cuánto sale su rango de todo esto, ¿no? Trabajenlo desde adentro, obviamente, hacia afuera y ya, luego les voy a escribir. Bueno, acá es arcoseno, no sé por qué le puse X. Ya, arcoseno, ¿eh? Ahí un lapsus mío. Listo, los espero. 2 minutos, suficiente, creo. 2 minutos. A ver, cuando hablamos de darle forma, ¿no? Profe, no me están dando ninguna condición del X, no sé cómo comenzar, ¿no? Bueno, pero no se olviden que el coseno de un ángulo, ¿no? Si en caso no te pone restricciones, mejor todavía.
Tú sabes que el coseno de teta está entre -1 y 1, ¿no? Esa es su restricción general que tiene un coseno. Entonces, profe, ¿el coseno de 2x también va a estar entre -1 y 1? Obviamente que sí. Si fuera coseno de 10x, sigue estando entre -1 y 1. Ya saben, lo único que va a cambiar va a ser su dominio. Nada más, su dominio cambia con sus periodos y eso de ahí, que al final no me están pidiendo la gráfica, sino el rango de todo esto. No me están pidiendo tampoco el dominio. ¿Está bien? Por lo tanto, digo, el coseno de 2x va a estar entre -1 y 1. Pero como está elevado al cuadrado, decimos coseno al cuadrado de 2x, y sabiendo que hay negativos acá, no digo, si lo elevo al cuadrado, esto va a ser mayor o igual que 0, porque todo cuadrado es mayor o igual que 0. Y va a ser menor o igual que ¿quién? 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, o sea, por lo tanto va a ser menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces va a estar entre 0 y 1. Luego, divido entre 2. Pero si yo lo divido entre 2, el coseno al cuadrado también tengo que dividir entre 2 a los dos lados. O sea, coseno al cuadrado de 2x sobre 2. Y acá sería 0 entre 2, 0. 1 entre 2, 1. Pero viene la parte interesante. Profe, entonces ahora tengo que sacar el arco seno. Sí. Pero acá de repente algunos dicen, profe, pero si yo hay el arco seno de 1/2 y de 0, hay muchos valores, ¿no? O sea, profe, por ejemplo, arco seno de 1/2 puede estar en el tercer, bueno, en el segundo cuadrante, ¿no? O de repente puede ser un ángulo más grande, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Puede existir muchos valores, pero nunca se olviden, ¿no? Nunca se olviden cuál es la restricción del arco seno. Porque el arco seno solamente acepta un cierto tipo de rango, ¿no? Que va de menos pi medios a pi medios. Por lo tanto, tú estás trabajando desde menos pi a pi, de menos 2pi a 2pi, no. Tus valores o tus resultados, tus arcos que te van a salir, solamente pueden ser de menos pi medios a pi medios. Por lo tanto, no vamos a trabajar con ángulos de segundo cuadrante, tercer cuadrante, no, nada de eso, ¿no? Por lo tanto, el arco seno de 0, decimos, ¿seno de qué ángulo me da 0? 0, ¿no? Listo. ¿No? O acá lo ponen, ¿no? Si no me entienden, ya, arco seno de 0, ¿no? Le estoy aplicando el arco seno, si le digo, ¿seno de qué ángulo me da 0? Seno de 0, o sea, sería 0. Acá también sería arco seno de 1/2, recordando, y digo, seno de qué ángulo, que está entre menos pi medios y pi medios va a ser 1/2, 30 grados, ¿no? Seno de 30 grados es 1/2, por lo tanto, sería pi sextos. ¿Eh? Por lo tanto, esta es la función f de x, ya la formé, ¿no? Entonces digo, f de x pertenece, ¿no? Pertenece de 0 a pi sextos. ¿Eh? La respuesta, la de amiguitos. ¿Eh? La de Alicia. ¿Ve? Fácil, ¿no? Sencillo, no es tan complejo. O sea, por eso digo, lo trabajoso o laborioso un poquito es trabajarlo adentro, ¿no? Pero esto ya son identidades, pues ya es algo que se ha enseñado también, ¿no? No es que no les haya enseñado esta propiedad, ¿no? También lo he demostrado, en caso se hayan olvidado. Y bueno, de ahí le tienes que dar la forma, ¿no? Le das la forma, analizas, como siempre hemos analizado casos generales, ¿no? Y luego vas trabajando poquito a poco. Bueno, vamos a la 6, que estamos con el tiempito volando. La 6 está fácil, pues, ¿no? ¿Qué te dicen? Grafique la función f de x, sabiendo que es 2 veces el arco coseno de x menos pi cuartos. Bueno, entonces vamos a traer a nuestro arco coseno, que es el de acá. Lo recortamos como referencia, ¿ya? Para que lo tengan como referencia. Ahí está. Bueno, entonces vamos a partir del arco coseno de acá, ¿no? Esta es la gráfica del arco coseno. Primero te están diciendo, profe, vamos a duplicar, ¿no? Pero ya sabes, cuando tú duplicas, estás duplicando al rango, o sea, la función. O sea, tu rango, si lo duplicas, va a ser pi, 2pi, o sea. De lo que era 0 a lo más bajo, 0 por 2, 2. Y lo de acá también va a crecer, o sea, la función crece, ¿no? O sea, la función va a crecer. Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, la función sería algo así, pues, ¿no? Por acá, ¿no? 0 por 2 sigue siendo 2, por si acaso. Digo, 0, claro, 0 por 2 sigue siendo 0. Entonces sería acá menos 1, 1. De pi sería 2pi.
¿no? Aunque parece más chiquito, ¿no? Bueno, parece que se ha ensanchado más bien. Por cuestión de espacio, voy a agrandarlo, ¿ya? ¿Ah? Por ahí. Listo. Entonces sería así. Para que parezca que se ha agrandado, ¿no? Entonces, sería de -1 a 1. Y acá sería pi por 2 2pi, ¿no? Y todo se agranda, pues, ¿no? Toda esta gráfica se agrandaría. Pero ¿qué más te dicen? Esto sería el arco eh, coseno, ¿no? O dos veces el arco coseno de x. Y luego te dicen menos pi cuartos. Le estás restando a la gráfica, ¿no? Le estás restando a la gráfica. Por lo tanto, a la función me refiero, ¿no? O sea, a su rango. Como le estás restando, va a bajar hacia abajo, ¿no? Va a viajar hacia abajo. Arreglar esto que... mm, ya bueno, tengo que hacer otra gráfica, lamentablemente. Porque no la puedo agarrar. A ver, ya. Entonces, esto bajaría pi cuartos, ¿ya? La función que está ahí va a bajar pi cuartos. Por lo tanto, como está por acá, bueno, es por acá, del punto de acá va a bajar pi cuartos, de acá baja pi cuartos. Por lo tanto, ahora, ¿este punto cuál es? Este punto es pi medios, ¿no? Pi medios sería, o sea, pi medios, bueno, acá, ¿no? Pi medios por 2 sería pi, o sea, este punto es pi. ¿Ya? Lo pongo para que más o menos tenga una referencia a dónde va a caer, ¿no? Si bajo menos pi cuartos, este cero va a bajar por acá. Este pi, si baja pi cuartos, va a bajar solamente hasta 3 pi cuartos, o sea, por acá. Y este 2pi, si baja pi cuartos, va a bajar pues hasta por acá, ¿no? Que sería 7 pi cuartos. O sea, la gráfica sería algo así, pues. Siempre es bueno pues tener los puntos claros, ¿ah? De repente algunos dicen, de repente el punto de la mitad baja hasta lo negativo. No, no baja, ¿no? Entonces la gráfica, ¿cómo sería? Del 2 arco coseno de x menos pi cuartos, de esta manera. Eso sería 3 pi cuartos. Acá sería menos pi cuartos. Y acá sería 7 pi cuartos. ¿Eh? ¿No? Bueno, tuve que haberlo puesto al otro lado, ¿no? Acá, 7 pi cuartos. ¿Eh? Entonces la clave sería la... Bueno, la D, miren, ¿eh? Miren acá, de repente algunos dicen, la D, profe, ¿no? Pero no, pues mira, el punto medio donde está abajo, ¿no? La B, ¿no? Sería la B de bebé. ¿Ves? Eso sí tiene una lógica un poquito, tiene mejor forma, ¿ves? Entonces hay que tener cuidado, ¿ves? Algunas gráficas te ponen así, dices, ¿bajará? ¿No bajará? Algunos tanques se quedan con esa duda. Entonces grafiquen mejor los puntos. ¿Bien? Listo, vamos a las 7, que estamos con el tiempo. No quiero que el tiempo ya me ganó ya. Bueno, el ejercicio 7 es muy parecido al ejercicio número 4, ¿no? No sé si han entendido el ejercicio número 4, cómo se hacía, el 7 lo van a entender perfectamente. O bueno, lo pueden hacer solos también. Te pide hallar el dominio de la función f definida por, ¿no? F de x que es igual al arco seno de x menos 1 sobre 3, más el arco coseno de 2x más 1 sobre 5 más pi. Bueno, entonces ya saben que a mí lo que me interesa es el dominio, no me interesa el rango. O sea, yo no voy a analizar todo esto. Yo solamente voy a analizar lo que está adentro, ¿no? Entonces digo, ¿el arco seno qué condición tiene? Que su dominio va a estar de -1 a 1, o sea, sus valores posibles son los que están adentro. O sea, el x menos 1 sobre 3, su intervalo va a ser de -1 a 1. Está predefinido. Ahora, el intervalo de 2x más 1 sobre 5 también va a estar predefinido, de -1 a 1. Porque el arco coseno también, su dominio, solamente tiene esos valores, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Despejo. Primero, para despejar, multiplico por 3. 1 por 3, 3. Al otro lado, -1 por 3, -3. Luego le sumo 1, ¿no? X menos 1 más 1 se vuelve X. 3 más 1, 4. Menos 3 más 1, -2. ¿No? Sumando 1 acá, sumo 1 a los dos lados también. Y ya tengo. Ahí está. Luego, al otro lado, está dividiendo. Entonces multiplico por 5. ¿No? Como se divide por 5, lo multiplico por 5. Te queda así.
pero multiplico por 5 a los dos lados. 1 por 5, 5, menos 1 por 5, menos 5. Luego, al 2x más 1 le resto 1. Si le resto 1 me queda 2x. Si le resto 1, 5 menos 1, 4. Menos 5 menos 1, menos 6. Luego lo divido entre 2, porque ahí ya está 2x, yo quiero solamente el x. Divido entre 2 a los dos lados. 4 entre 2, 2. Menos 6 entre 2, menos 3. Y otra vez tenemos dos intervalos. Y recordar, ¿no? Recuerden que tiene que cumplir para los dos. Por lo tanto, tenemos que intersectar. Entonces, ubiquen los puntos. ¿No? Ubiquen sus puntos críticos. Menos 3, en orden, ¿no? De recta numérica. Menos 2, 2 y 4. Ya los ordenamos. Ahora, intersectemos, ¿no? Menos 3 cerrado, hasta 2 cerrado, o sea, por acá. De menos 2 a 4. O sea, que la intersección, ¿qué sería? De acá. O sea, de menos 2, de menos 2 a 2. ¿No? Eso sería. Por lo tanto, bueno, así lo vamos a marcar, ¿ya? El x pertenece de menos 2 hasta 2. Cerrado, cerrado. ¿Ves? Muy parecido al ejercicio anterior, ¿no? Igualito. Simplemente era analizar. ¿Ven? Entonces, eso es lo que consiste función inversa, ¿no? Básicamente ese tipo de análisis. Bueno, como es similar, bueno, ya saben también cómo explicar, ¿no? Vamos a la última, la 8. ¿Qué es la 8? Hay el rango en la función f, en f de x que es igual al arco cotangente, de raíz de 3 de seno de x menos coseno de x sobre 2. Y proporciona el valor de la expresión e, que es igual a f máximo sobre el f mínimo. Bueno, entonces esto lo voy a dejar de tarea. Mejor no. Luego no lo hacen, me denuncian. Bueno, lo voy a hacer, ¿ya? A ver, vamos a ver. Bueno, la expresión de adentro es conocida, ¿no? Claro, hemos hablado sobre esa expresión, no sé si se acordarán. La función, por ejemplo, la forma a seno de x más b coseno de x es menor o igual, ¿no? Y mayor o igual que quién? Que menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y es menor o igual que la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿No? Cuando tiene esa forma, tiene esos intervalos, o esos intervalos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, profe, pero esto no tiene esa forma, pues, o sea, acá está sobre 2 todo. Sí, pero le puedes modificar, ¿no? O sea, para hacerlo un poquito más fácil de repente, ¿no? Este 2 lo puedes dividir acá y el 2 lo divides al otro lado. De tal manera que te queda esta forma. Raíz de 3 medios, ¿no? Seno de x menos un medio por coseno de x. Simplemente, ¿qué hice? Lo separé. ¿Para qué? Para darle forma. Listo. Y voy a analizar eso, porque esto es lo que está adentro, ¿no? Porque allí te piden el rango, o sea, todo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Identificamos quién es A y quién es B. A es raíz de 3 medios, B es menos un medio. Por lo tanto, ¿cuánto sería raíz de 3 medios al cuadrado? No hay que hallar uno nomás, porque lo demás ya sale por inercia, ¿no? Raíz de 3 medios al cuadrado más un medio, bueno, más menos un medio al cuadrado. Y todo esto es raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto sale eso, por favor? Alguien que me ayude para saber si están vivos. ¿Cuánto sale eso? Ya me olvidé sumar y restar. Muy bien, Wilmare. Sería 1, ¿no? Ya, eso es algo ya, pues, ya, simplemente resolverlo, pero, ¿sabes? Uno nomás lo ha hecho, ¿no? Me sorprende. Bueno, entonces, esta raíz lo pongo acá, pues, ¿no? Que sería 1. Y acá, como es menos, esto de acá sería menos 1. Entonces, ya tengo el intervalo de lo de adentro. Ahora, el problema es el largo cotangente. Y muchos de ustedes me van a decir, profe, usted no nos enseña el largo cotangente, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar el largo cotangente de menos 1 a 1? Entonces, acá les voy a enseñar algo más, ¿ya?
El arco cotangente tiene una particularidad. Su dominio va a ser del arco cotangente, ¿no? Su dominio va a ser desde menos infinito hasta infinito, ¿ya? Y su rango del arco cotangente es de 0 a pi, ¿ya? De 0 a pi. O sea, solamente va a cumplir de 0 a pi los valores que pueden tener, ¿ya? Por lo tanto, con esa parte teórica que les estoy dando, vamos a tener que analizar también respecto a eso, ¿no? Si no me equivoco, su gráfica, ¿cómo era? A ver, el arco cotangente, si no me equivoco, su gráfica era así. Algo así era, si no me equivoco, el arco cotangente. Sí, creo, así era, ¿no? Así era su gráfica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el menos uno y uno va a estar por acá, pues, ¿no? Dice de menos uno a uno. O sea, profe, por acá está el valor del arco cotangente y por acá está el valor mínimo, ¿no? Porque, a ver, va decreciente. Es una función decreciente el arco cotangente. Por lo tanto, ¿qué cotangente de qué ángulo te da menos uno? ¿Y qué cotangente de qué ángulo te da uno? Y acá al parecer es al revés, ¿no? Y eso se debe a que cotangente en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, los valores se cambian. O sea, el cotangente de uno va a ser el más chiquito, porque cotangente de qué ángulo te da uno? 45 grados. O sea, pi cuartos. ¿Y cotangente de qué te da menos uno? 3 pi cuartos, o sea, 135 grados. Es negativo, ¿no? Cotangente de 135, ¿qué te da? Menos uno. Ahí está. Entonces siempre la gráfica te ayuda, ¿no? Ya saben, siempre apóyense en las gráficas para encontrar los máximos y mínimos valores, ¿no? En este caso la gráfica, como es decreciente, de menos uno a uno, entonces puedo identificar como el menos uno como máximo valor y el uno como el mínimo valor. Por lo tanto, digo, pi cuartos, ¿qué va a ser? Con certeza puedo decir que es el valor mínimo, ya que la gráfica también me ayuda, y que esto es el valor máximo, o sea, f máximo, ¿no? Y acá, bueno, acá me olvidé ponerle arco cotangente de toda esta expresión, ¿no? Y esto de acá lo copio más. Lo copio y lo pondría acá, pero no me alcanza, ¿eh? Bueno, y ustedes ya saben, pues, ¿no? Es el arco cotangente de esta expresión, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? 3 pi cuartos. El valor mínimo, pi cuartos. El resultado sería 3 pi cuartos entre pi cuartos. Bueno, eso ya se lo dejo de tarea, pues. Y eso ustedes lo pueden responder, ¿ya? Listo. Esa sería la respuesta, entonces. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos, chicos. Hasta ahí nos quedaríamos el día de hoy. ¿Ya? Bueno, como han visto, hemos hecho problemas de buen nivel, ¿ah? Así es que cuando acaben el colegio creo que pueden lidiar con ejercicios, ¿no? Por ejemplo, algunos creo que van a dar el examen escolar de la uni, ¿no? Algo así les puede venir, ¿ya? Algo así les puede venir, gráficas o, ¿no? Los ejercicios no demoran mucho, como ustedes se han dado cuenta. La 7, por ejemplo, te demora 2 minutos, como máximo 3, ¿no? 8 también te dura 3 minutos, un poco pensándolo, ¿no? O 4, ¿eh? La 4 también es rápida, la 5 también es, bueno, un poquito laboriosa, pero no demora mucho tiempo. Entonces, ¿son tipos de preguntas de exámenes? Sí, está bien. Los de CEP usualmente son algunos, ¿ya? O sea, los de CEP a veces también te meten problemas así un poquito para tranquearte o pensar más, ¿no? Es un poco para analizar lo que buscan las matemáticas, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero bueno, hay que ser realistas. También el examen no te van a poner un ejercicio que dura 10 minutos para resolver. Nunca es así, ¿ya? Bueno, chicos, entonces espero que hayan aprendido. Me alegra que hemos llegado a esos temas. Así que hasta acá quedaría la grabación.